bueno, siempre es bueno. Por su virtud y su grandeza. Es tan poderoso nuestro Dios que nos rescató. Por su infinito inmenso amor. Nos rescató del pecado. Por eso Dios es bueno es poco. Buenísimo. El Señor es buenísimo. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé y yo le pido que usted ponga atención porque vamos a hacer un repaso casi de la Biblia completa. ¿Cómo lo vamos a hacer en 50 minutos de predicación? Pues vamos a ver. Por lo tanto, es bien importante para que usted tenga más conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Pero el tema es cada cual en su generación. Cada cual en su generación. Una generación es aproximadamente 40, 50 años. Por lo tanto, yo soy de una generación de los años antes del 40. Yo nací en el 1938. Ahora el año que viene cumplo 80 años. 80 años. De hecho, cuando yo era chiquito, el arcoíris era en blanco y negro. Todavía no veo venir con... Sí. Cada cual en su generación. Pero después de mí, pues vino la generación posterior, la gente que nació después del 50, 55, 60, ¿verdad? Y después vino la generación de los 90, de los 80, y ahora pues están los que están naciendo del siglo XXI, ¿verdad? Y cada generación deja un legado y tiene unos retos particulares, ¿verdad? Que cumplir, ¿verdad? Si es que uno entiende que tiene un propósito en esta vida, pues todo el mundo deja un legado. Hay legados buenos y hay legados malos. Muchos de ustedes recibieron un buen legado de sus antecesores y muchos de ustedes recibieron un mal legado de sus antecesores. Algunos recibieron mucho amor, cariño, los formaron bien, otros recibieron maltrato, rechazo, abandono. La vida es así, ¿verdad? Pero cada cual tiene un tiempo para vivir en la tierra y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, ¿verdad? Y voy a utilizar para introducir el tema, cada cual en su generación, a Lucas capítulo 21, del verso 25 en adelante, 21, 25 al 36. Lucas 21, estoy en donde no es. Lucas 21, del 25 al 36. Jesús está hablando de la última generación. Está hablando de lo que va a venir, lo que se conoce como la última generación. Si nosotros somos parte de esa generación, pues usted analice o no, ¿verdad? Cuán cerca puede estar eso, ¿verdad? Dice Jesús, hablando de la profecía, sobre la venida del regreso de Jesucristo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Habla entonces algo que la ciencia está diciendo también, de que el mar va a cambiar. Veía un programa de hace una semana o dos nada más, decía que creo que la tercera parte o la mitad del agua del mundo está en los polos. ¿No cree que es en el mar? Es en los polos, la mitad, una tercera parte o algo así, una mitad, no me acuerdo. Y decía que si la temperatura sigue subiendo y se derriten los polos, el mar iba a subir 16 metros, era algo así, son como 60, 80 pies. Quiere decir que 3/4 partes de las ciudades más grandes del mundo quedarían debajo del agua. Entonces aquí habla de algo, bueno, que la gente va a estar confundida por el mar. Al mar los va a asustar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no sabemos, porque no especifica. Pero dice eso.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. A ver, como miedo, esto se está poniendo malo. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Algo se despertó en el cielo que va a estremecer la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Le dice a los cristianos, cuando ustedes vean estas cosas, no tengan miedo ustedes, porque eso lo que anuncia es que ya mismo yo llego, ¿verdad? No, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está bien fuerte. El cielo y la tierra pasarán, se acabará esto, pero la palabra de Dios permanece. Mirad también vosotros por vosotros mismos, que vuestros corazones, ahora viene a hablarnos de que cómo tenemos que vivir nosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, enséñanos tú, Señor. Abre nuestro corazón. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo le voy a hacer una historia, una anécdota, una historia real, verídica, que ya la he hecho antes, pero que es muy apropiada con relación a la actitud de ignorar las señales. Las consecuencias de no hacerle caso a las señales. Aquí pasó ahora con el huracán de personas que no hicieron caso, vivían en lugares inundables, gente que vivía donde las casas no aguantaban y pasaron momentos terribles, hubo hasta muertes y momentos terribles, quedaron, ¿verdad? Porque no le dijeron tienes que salir, pero ellos no quisieron, bien por sus bienes, protegiendo los bienes, bien porque ya habían tenido otras experiencias de huracanes más leves, menos fuertes, y pensaron que esta era más o menos igual que los demás. El asunto es que ya tenemos eso aquí, lo hemos vivido, pero el caso que le hablo no ocurrió aquí, sino ocurrió en el estado de Washington. Y el hombre tiene un nombre, me recuerdo, esto salió en selecciones hace como 30 años. Tiene un nombre igual a un presidente de los Estados Unidos. Después de Franklin Delano Roosevelt, el presidente se llamó Harry Truman. Harry Truman fue un presidente que llegó porque Roosevelt murió, ¿verdad? Entonces lo pusieron a él y después fue creo que reelecto. Y este hombre que vivía en la falda o debajo, ¿verdad? En los bosques que había debajo del monte Santa Elena, en el estado de Washington. El monte Santa Elena es un volcán. Esporádicamente, pues hace erupción, ¿verdad? Cada 100, 200 años, no sé cuánto, hace erupción. Y ocurrió en este caso que los científicos, los vulcanólogos que estudian y observan los volcanes, empezaron a darse cuenta de que estaba empezando a ver, porque generalmente cerca de los volcanes ahí tiembla la tierra, porque siempre ahí se está moviendo aquello por ahí abajo, la lava. Pero en este caso empezó a haber temblores más fuertes y más frecuentes, lo que indica que el volcán está despertando, ¿verdad? También observaron, pues ellos tienen unas cámaras que miden la circunferencia, ¿verdad?, de ese cono que es el huracán, que es el volcán. Notaron que se estaban hinchando los lados del volcán. Ya entonces la alarma era de urgencia, y la defensa civil, el ejército, la policía
fueron para toda esa gente que vivía en esa área cercana al volcán, diciéndoles que era inminente una erupción del volcán y que tenían que abandonar el área, y la gente entendió que tenían que salir. Pero allí vivía un hombre llamado Harry Truman, que él decidió que él no se iba a ir de ahí. Cuando le fueron a decir, se tiene que ir por lo que va a pasar, y él dijo, yo he vivido aquí mucho tiempo, ese volcán ha hecho ruido toda la vida, aquí siempre ha habido temblorcitos y cosas, esto es lo mismo de siempre, y de mi casa no me voy, no me saca nadie. Para usted sacar a una persona a la fuerza, pues tiene que hacer unas gestiones y tiene que ir a lo mejor a un juez a buscar una orden, ¿verdad? O a ver algo que... entonces, no hubo tiempo para eso porque hizo erupción el volcán Santa Elena por el lado, contrario al volcán típico que hace erupción por la chimenea, por arriba. Este se fue hinchando por el lado y parece que estaba la tapa de la última erupción, era tan sólida de roca que era más blandito salir por el lado, más fácil que por arriba, y el volcán salió por el lado y cientos y cientos de acres de bosque quedaron arrasados y se mezcló con agua y bajó unas millones de toneladas de fango mezclados con ceniza y árboles por ese río, llevándose puentes y todo lo que había. Por supuesto, Harry Truman, no sé si alguna vez se encontraron los restos de él, porque hay una cosa que se llama el piroclástico, se llama, es una de vapor caliente con más alto que el punto de ebullición, que baja con ceniza por la falda de los volcanes, y todo lo que encuentra en el camino lo arrasa, lo quema instantáneamente. Así es que el no mirar las señales puede ser una tontería y una insensatez. Y el Señor Jesucristo nos habló aquí de sus propias palabras. Esto es una cita por uno de los evangelistas, Lucas, que está en otros lugares de la Biblia, en otros evangelios, donde él dice, tiene que estar pendiente porque hay una generación, de todas las generaciones de la historia, hay una generación a que le toca el tiempo de los juicios y de mi venida, a una generación. Y pues, si es esta generación, por lo menos yo tengo la convicción que aunque yo no lo vea por mi edad, podría ser, pero puede ser que no. Yo no lo vea, yo pienso que hay personas aquí que van a estar vivos cuando venga Jesucristo. Es una opinión, yo no estoy profetizando eso, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero estoy diciendo que es una opinión mía, que aquí habrá gente que estará viva cuando Jesús venga a buscar a la iglesia, ¿verdad? Esa es una opinión. Bueno, ¿por qué los tiempos son importantes? ¿Por qué es importante conocer los tiempos? ¿Por qué es importante conocer qué etapa de la historia de la humanidad me toca vivir a mí, especialmente a los cristianos? ¿Por qué es importante? Bueno, porque cada etapa de la historia tiene un rol que cumplir y una asignación que hacer, un mensaje y una vida que llevar. Vamos a repasar las etapas de la raza humana en el campo espiritual desde el comienzo hasta el día de hoy. Mire cómo vamos a empezar. Lo primero, generaciones especiales donde Dios tenía un trato especial con la raza humana. Primero, la creación. La creación. Dios creó, dice la Biblia, de la nada. Y habla de la creación de los firmamentos, las estrellas, ¿verdad? Todas esas cosas. La luna, el sol, de la tierra separar las aguas del mar, de las aguas, de poner una atmósfera, de crear plantas y crear animales, y crear al ser humano, primero al varón y después a la mujer. La creación es, indudablemente, si no hubiera habido una creación, no estaríamos aquí. No habría vida, no habría tierra, no habría nada. Y junto con la creación ocurre un incidente, un evento que ha marcado y que ha llevado a la raza humana,
que llevó a la raza humana, llevó a Dios a tener que dar a su hijo para romper aquello que ocurrió en aquel momento después de la creación, que fue que el ser humano aceptó la oferta de Satanás de caminar en contra de Dios, siguió las instrucciones de Satanás. Al hacer eso, rompió la relación con Dios. Y Dios le había advertido al ser humano: si tú haces esto y esto, la consecuencia es la muerte espiritual. Estarás separado de mí. No tendrás acceso a la presencia mía. Tu camino será condenación y no gloria. ¿Verdad? Y el ser humano escogió seguir a Satanás y nos colocó a todos bajo maldición. Solamente por ser humanos estamos bajo maldición desde que nacemos, separados de Dios. Y la única manera de romper esa maldición fue porque alguien tome tu lugar de pagar el precio de esa culpa, de esa consecuencia, alguien que no tenga pecado y alguien que sea aceptable para Dios como sacrificio. Y no había un ser humano capaz de hacer eso, porque todos somos pecadores. Y Dios tuvo que, entonces, hacerse hombre para tomar un lugar nuestro y permitir todo lo que le hicimos para abrir una puerta y una esperanza de salvación. Bueno, después de la caída, de la creación, en la Biblia nos habla de los tiempos de Noé. Se multiplicó la gente en la tierra, no tenemos detalle por supuesto. Y llegó a los tiempos de Noé, donde dice la Biblia que el corazón del hombre era continuamente el mal. Se cayó el mundo, la tierra, en caos, en desobediencia, en degeneración moral. Y Dios dice: yo me arrepiento de haber creado el hombre y lo voy a raer de la tierra. Pero hay un hombre allí, Dios siempre deja un remanente, hay un hombre que encuentra gracia en el corazón de Dios y Dios le muestra una alternativa en la construcción de una nave gigantesca llamada el arca. Era un hecho insólito, burla posiblemente de todos sus contemporáneos, porque no estaba lloviendo, en el área no estaban en el mar ni en un lago, era área seca. Y le dice: haz un barco porque va a llover y va a llover hasta que esto aquí se va a llenar de agua, todo esto. El mundo conocido va a estar bajo el agua. Y él por fe empieza a construir aquello. Él y su familia entran ahí, las demás personas se burlan de eso, no quieren entrar. Y entonces ocurre la destrucción de toda la raza humana, excepto aquella familia. Es un nuevo comienzo. Toda la gente que existe en la tierra, pues viene de ese remanente que quedó ahí. Después pasan los tiempos, sigue caminando, ¿verdad? Y dentro de la descendencia de Noé, eventualmente nace un hombre llamado Abraham. Abraham nació en Babilonia, en la tierra de los caldeos. Caldeos son los babilonios. Nació en Ur de los caldeos, en una tierra de idolatría. Su padre era un idólatra y su familia. Allí Dios le habla a este hombre, Dios se le aparece a este hombre, Dios lo llama y le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque Él hará de él una nación grande y va a bendecir a la humanidad con su descendencia. De ti va a nacer alguien que va a ser bendición para el mundo. Estaba hablando de Jesucristo. Y Abraham sale de allí y se va caminando. Llega primero a otro lugar, se llevó al papá, no siguió las instrucciones y hasta que el padre no muere, él no puede entrar allá donde Dios le había dicho, ¿verdad? Y porque él le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y él ahí en ese punto pues no siguió. Entonces, con Abraham comienzan varias cosas. Comienza el monoteísmo. No existía en el mundo una nación que creyese en un solo Dios. ¿Cómo creemos nosotros? ¿Verdad? Monoteísmo, creencia en un solo Dios. Todas las religiones son politeístas, ¿verdad? Politeístas. En este momento, pues que yo sepa, los musulmanes también son monoteístas, ellos creen en un Dios también, y los cristianos, ¿verdad? Las demás religiones son politeístas. Ok, entonces no estamos diciendo que queremos que los musulmanes están en lo correcto, pero la realidad es que ellos también creen en un solo Dios. Entonces,
nace el monoteísmo y nace el pueblo hebreo. Abraham es el padre de la nación hebrea, lo cual va a llevar a toda esa serie de profetas y eventualmente al mismo Jesucristo, ¿verdad? Que nace de miembros de la familia hebrea, de una familia hebrea, ¿verdad? Va a venir una secuencia de generaciones y generaciones y generaciones donde van a ver toda esa historia de profetas y todo eso. Después de Abraham, Dios eventualmente, el pueblo hebreo es llevado, no tengo tiempo para seguir hablando de detalles, pero el pueblo es llevado cautivo a Egipto. El pueblo hebreo, principalmente las 12 tribus de Israel, un descendiente de Abraham llamado Jacob o Israel, tiene 12 hijos y los hermanos mayores, los hermanos venden a José como esclavo. Tienen envidia de José y lo venden a unos mercaderes árabes. Porque le tenían envidia porque el papá cometió el error de que mostraba preferencia por él. Cosa que no debemos hacer los padres. Y ellos lo vendieron como esclavo, pero un hombre lleno de virtud, un joven, un niño casi, lleno de virtud, con una fe inquebrantable, llega a Egipto y allí tiene muchísimos incidentes malísimos, hasta la cárcel fue a tener. Pero Dios le da el don de discernir sueños, interpretar sueños, y él encuentra favor con Faraón y llega el momento que él llega a ser primer ministro, la mano derecha de Faraón. De esclavo llega a ser la mano derecha de Faraón. Su familia se quedó allá en donde estaban, donde había estado Abraham, por allá, Canaán, por allá. Y eventualmente llega una hambruna en la tierra y se está muriendo de hambre Jacob, Israel y sus hijos, hermanos de José. Y ellos averiguan, se dan cuenta que en Egipto hay abundante comida, porque José le dijo lo de los 7 años de vaca flaca y vacas gordas, etc. Y entonces él manda a sus hijos a buscar comida a Egipto. Cuando llegan allí, el que está atendiendo a los extranjeros que vienen buscando alimentos es José. Y José identifica y conoce a sus hermanos, pero ellos no le conocen a él. Él tenía la oportunidad de vengarse. En las manos de sus hermanos, la vida de sus hermanos estaba en sus manos. Pero José era un muchacho virtuoso, dulce, ¿verdad? Y lo que hace es que los abraza, los besa. Y le dice, no tengan, perdona, yo llevo una conversación ahí. No, había un propósito de Dios en esto. Si yo no estuviera aquí, ustedes morirían de hambre. Pero Dios me puso aquí para salvar a la raza hebrea. No fue lo que le dijo, pero eso quiso decir. Hay un propósito en esto. Una cosa que debemos aprender, que en las cosas que parecen malas pueden haber propósitos buenos. Y entonces ahí empiezan a prosperar y a multiplicarse. Al principio con el favor de Faraón, después cambia la historia y llegan otros faraones que no conocen, no se acuerdan de José. Pasar de los años y los años, otras generaciones, y terminan los hebreos esclavos prácticamente de los egipcios, haciéndole trabajar todo el día completo, haciendo ladrillos, como animales los tenían, ¿verdad? Es ahí que ocurre, se introduce Moisés en la historia, porque hay un edicto para acabar con como prosperaban los judíos, dice, para que no se sigan prosperando y sigan habiendo más que se van a hacer dueños de Egipto. Todo niño varón que nazca, lo tienen que matar las parteras, las comadronas. Lo tienen que matar, no, que todo niño hebreo que nazca, la comadrona lo tiene que matar. Pero había una mujer, que es la madre de Moisés, que dijo, a mi hijo no. Y ella se ingenió algo. Él vio que la hija de Faraón se bañaba en el río con sus doncellas y dijo, yo voy a, como ella es mujer, se va a enternecer con el niño. Y yo voy a preparar una canastilla, le voy a poner brea para que no se hunda en el agua. Y la voy a mandar con el niño, me voy a ir arriba de la corriente cuando ella esté bañándose y la voy a soltar corriente abajo. Y me voy a quedar por allí a ver qué pasa.
Y entonces cuando la ven, mira una canastilla, "Ay, es un niño hermoso, qué niño hermoso". Ella dice, "Ay, yo lo voy a adoptar". Era el hijo de la mamá de Moisés, no de ella. Moisés termina siendo príncipe de Egipto. Y entonces buscan a alguien una mujer hebrea para que lo cuide y lo atienda. Y está la mamá de él por allí. "Ven acá tú, para que te hagas cargo, te vas a vivir a palacio y te haces cargo de criarme al niño". Y ella lo cría en el temor de Dios, porque ella era hebrea. Ahí es donde ocurre la liberación eventualmente con Moisés del pueblo de Israel de la esclavitud, cuando salen cruzando el Mar Rojo por el milagro de la sangre. Dios le dijo que marcaran las puertas con la sangre de un cordero, porque Dios iba a pasar por todas las casas de Egipto, y donde viera la marca de la sangre no iba a haber mortandad. El hijo mayor no iba a morir. Donde no hubiera la marca de la sangre, el hijo mayor iba a morir. Y Faraón no los quería dejar ir, pero cuando empiezan a ver, todos los egipcios encuentran a su hijo mayor muerto, empiezan a gritos, todos esos gritos en toda la ciudad. Faraón se llena de temor y los deja ir. La Pascua se llama eso. Precisamente cuando murió Jesús, exactamente cuando estaban matando el cordero a las 3 de la tarde, el mismo día estaba muriendo Jesús, que es el cordero que quita el pecado. Aquello era para romper la esclavitud. Jesús murió para romper nuestra esclavitud del pecado. Eso es la sincronización de la Biblia. Exactamente a las 3 de la tarde, cuando tenían que sacrificar el cordero, cientos de años antes, estaba muriendo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, así nace Moisés, y Moisés sale de Egipto y van al desierto. Están allí 40 años en el desierto, y hay un discípulo de él que siempre está cerca, que donde quiera que iba, él iba el discípulo con él, llamado Josué. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, él muere contemplando la tierra, pero no, Dios no le dejó entrar allá. Pero Josué es el que le toca la conquista de Israel, de Canaán, la tierra que Dios le prometió a los israelitas, que se llama Israel en el día de hoy. Entonces ahí empiezan a pelear con tribus y a ganar Dios con ellos, un hombre como Josué, un hombre de Dios también. Y entonces eventualmente se forma por primera vez el pueblo hebreo, es una nación. Antes eran nómadas, ¿verdad? O que estaban bajo otras naciones o que caminaban de aquí para allá, pero ahora tienen su propia tierra, y entonces ya es una nación, ¿verdad? En esa nación hay eventualmente un apogeo, empiezan ¿verdad? Pasan por un tiempo de jueces, donde Dios nombraba al líder de los hebreos. Dios mismo le decía a los profetas, es fulano, y él lo nombraba el profeta porque Dios lo había designado, pero ellos se cansan de que Dios sea el que les designe el líder, y dicen, nosotros queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Y el profeta le dijo, pero esto no les conviene, es mejor que Dios lo escoja. No, queremos tener un rey que nos lleve a la guerra. Y en las monarquías la sucesión no es porque Dios los señale, sino porque son hijos. Los hijos de los reyes se convierten en reyes eventualmente. Es otro sistema donde ya Dios no estaba necesariamente envuelto. Y entonces, después de los jueces, vienen los reyes. Y llega el momento del apogeo del pueblo hebreo, cuando se levanta un hombre que era un jovencito que cuidaba ovejas, y Dios lo levanta, lo escoge Dios como el líder del pueblo hebreo. Y eventualmente, después, no tenemos tiempo de hablar los problemas que pasó con Saúl. David va a una batalla donde él no era participante, él fue llevarle comida a los hermanos. Allí hay un gigante llamado Goliat, un hombre grandísimo, retando al pueblo de Israel. Todo el mundo le tiene miedo. David, que era un joven, dice, yo no le tengo miedo porque no soy yo, esta no es contra mí, no es con espada, con jarabalina, yo vengo en el nombre de Jehová contra ese. Y ahí la historia de él tenía destreza, porque así era que se defendían los pastores de los animales, con la honda, ¿verdad? Que no era de elástico, era un cuero con era por la fuerza centrífuga.
y soltaban uno y la piedra salía disparada. Desarrollaban destreza en eso y él hace eso y mata al gigante, se convierte en un héroe, eventualmente llega a ser el rey de Israel y Israel se hace grande. Por primera vez Israel no solamente es una nación, sino es una nación poderosa. Después de esa experiencia con David, Dios le señala a su hijo Salomón como su heredero y nadie, dice la Biblia, nadie ha sido tan rico como este hombre, ni lo será nadie jamás. Nadaba en el oro, el momento de la gran gloria de Israel, el oro estaba en todas partes. Salomón tenía creo que 500 escudos de oro, que sus soldados tenían de oro puro. Me imagino con esos escudos que se ponen en el piso, para que cuando entraban los dignatarios, soldados acá con escudos de oro, cada escudo de eso costaría millones de dólares en el día de hoy. Cada escudo. Pero eso estaba el oro por donde quiera. Pero Salomón se desvía del camino, ¿verdad? Y su final es triste, porque termina siendo apóstata ahí y enredándose con mujeres. Era su debilidad. Mujeres paganas que introdujeron la idolatría hasta el mismo templo de Dios. Bueno, entonces, después de eso no tenemos tiempo para seguir, porque no nos da, por supuesto, el tiempo. Viene el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que aconteció en la Biblia desde el momento de la creación hasta ese momento señalaba hacia eso. Todas las profecías señalaban que alguien iba a venir algún día que iba a ser el redentor del mundo. Ya a Satanás, cuando provoca la caída del ser humano, del hombre allá al principio, a Satanás Dios le habla y le dice a Satanás, representado por la serpiente, de esa mujer van a ser alguien que te va a pisar la cabeza, a ti, Satanás. Hay alguien que van a ser simiente, descendiente de la mujer, que fue Jesús, que te va a pisar la cabeza. Ese es el que te va a vencer. Y eventualmente vino esa persona, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que nació en este mundo, vivió por aproximadamente 33 años, de los cuales predicó 3, los últimos 3 nada más, pero que cambió la historia y el mundo se refiere antes y después de Cristo, porque lo que tiene valor eternal tiene que ver con él, su vida, su muerte y su resurrección. Lo que tiene que ver con salvación del alma tiene que ver con él. No hay otro camino, no hay otra persona, no hay otro plan. Dios no tiene un plan B, o es a través del Hijo o no hay salvación. Él es la culminación de todas las profecías. Si usted hiciera yo fuera un PowerPoint, pondría una flecha de todo este tiempo señalando hacia Jesús. La razón de ser de la iglesia es aquí, esta vida, muerte y resurrección, ese coronado de gloria. Eso es la existencia de la iglesia, del presente hacia atrás. Y si señalara desde la creación, dice, todo lo que profetizaron los profetas tenía que ver con ese hombre y ese nacimiento, ese Dios que iba a nacer. Él es el cumplimiento de toda profecía. Por eso él dijo, cuando estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Es decir, todo está completo. Consumado quiere decir, se acabó. Lo que había que hacer, se hizo. Y se murió. Consumado es. Así es que ahí llegamos al nacimiento de Cristo y ocurre otro evento después que es bien importante para nosotros, y es que aproximadamente 50 días después de la muerte de Cristo celebraba el pueblo hebreo una fiesta, se llamaba la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias de la cosecha. Era cuando se celebraba que la cosecha había comenzado. Se llamaba Pentecostés. Y Jesús le dice a los discípulos, después de que resucita, ellos lo ven, hablan con él, ¿verdad? Comen con él, inclusive, partió pan y lo dio, y él comió también. Y le dice, vayan y esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fueron al aposento alto, donde Jesús les había indicado, y esperaron hasta que 50 días después de la Pascua, se derramó el día de Pentecostés, las primicias, comenzó la iglesia, las primicias, la primera cosecha
de lo que no existía iglesia en el Antiguo Testamento. El pueblo hebreo no es iglesia. Es el depositario, gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todos esos profetas, gente de Dios y todo. Pero la iglesia comienza, ningún profeta tuvo el Espíritu Santo habitando en ellos, porque no había muerto Cristo todavía. Y dice así, no habían recibido el Espíritu porque Cristo no había muerto. Tenía que morir y resucitar Cristo para que el Espíritu Santo pudiera venir a una persona. Y los profetas, soplaba Dios el Espíritu sobre ellos, como hizo sobre los apóstoles, para que pudieran la capacidad para, ¿verdad?, hablar en el nombre de Dios, pero no tenían el Espíritu morando en ellos. Eso solamente ocurre en los cristianos. Y el día de Pentecostés ocurre eso por primera vez. Y lo narra la Biblia de una manera muy hermosa. Y ya pronto después de recibir esa experiencia tan gloriosa, ellos estaban abajo en las calles predicando el Evangelio. Rapidito, Dios los mandó, ahora empieza la iglesia. Vayan a decirle quién era Jesús, quién fue el que murió, ¿verdad? Y ellos empiezan a predicar y comienza la iglesia. Y después de eso, hay 20 siglos de predicación del Evangelio. Por 20 siglos la iglesia ha estado diciendo, señalando hacia el Calvario, diciendo aquel que murió allí no fue cualquiera, fue Dios mismo hecho un hombre, siendo inocente y sin culpa, pagó la culpa de nosotros, se echó nuestros pecados sobre él, y por las llagas de él, por las heridas de él, por esto, por su muerte, nosotros somos sanados. Él nos justifica del pecado, nos imputa su santidad, ¿verdad? Sin que no somos santos, pero se llama eso justificación. No somos justos en el sentido de Dios, porque no somos perfectos, pero somos justificados. Es un término legal. Justo es la persona que no peca. Y no es justo en la tierra. No es justo, dice la Biblia, ni hay ni uno. Justificado es una persona que es declarado justo por alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Y un cristiano es una persona que, aunque no es perfecto, ha creído, le ha entregado el corazón a Jesús y lo recibe como Señor, y Dios le imputa su justicia a esa persona. Es salvo por eso. Por eso dice la Biblia, somos salvos por la fe, no por las obras. Porque si fuera por las obras, nadie sería salvo. Así que ocurre los 20 siglos de predicación hasta el día de hoy. Entonces nos trae a la lectura del principio, donde Jesús habla de unos tiempos peligrosos en otros lugares de la Biblia, donde fíjate que el juicio vino para los tiempos de Noé por la perversión y la corrupción moral. Sobre Sodoma es destruida la ciudad de Sodoma por la corrupción moral y la perdición. Y entonces vemos que la copa de Dios se colma, se llena en cierto momento y viene juicio, ¿verdad? Pero este juicio es diferente. Este juicio es sobre toda la tierra y culmina, según el apóstol Pedro, con la destrucción del mundo totalmente. Dice que el mundo perecerá en llamas y todo lo que conocemos será deshecho, todo. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia eventualmente, pero no esta tierra. ¿Qué va a pasar? Hay cosas que uno no sabe. ¿Quién va a vivir ahí? Porque nosotros estaremos en la gloria. No queremos entrar en otras especulaciones. Así que eso nos lleva a los últimos tiempos, donde la Biblia dice que vienen expectaciones de cosas sobre la gente, porque van a haber cosas y van a haber unos eventos que lo llenarán de temor, y que en algún momento en ese proceso Cristo va a venir. Dice, como no saben el día ni la hora, no se duerman, velen, estén atentos, vivan su vida correctamente, para que Dios no los halle, dice, ni en glotonería, ni en borracheras, ni con los afanes de este mundo, ¿verdad? Porque hay otro tipo de idolatría que no son los ídolos de los babilonios, ni de los asirios, ni de los egipcios. Se llama el dinero. Y la Biblia le tiene un nombre en la Biblia. De hecho, es el dios del dinero, que tenía el nombre en griego, era Mamón. Y es el dios del dinero, ¿verdad? Y uno no puede postrarse delante de una imagen, porque uno es evangélico, y los evangélicos no nos postramos delante de imágenes, ¿verdad? Pero puede estar postrado delante del dinero y ser un idólatra.
Idólatra. Cuando el dinero es lo que mueve sus decisiones y usted no te cuenta con Dios, a mí me preocupa mucho eso de la iglesia de este tiempo. Le confieso que es una preocupación bien grande. Porque yo veo que la gente se traslada de aquí para allá, donde está el dinero, yo voy allá, ¿me entiendes? Veo que si le doy un cantazo a algunos médicos, pues que bien dado sea. Que yo veo que muchos médicos no se preguntan, mi pueblo me necesita. La gente tiene necesidad de esta especialidad y no lo hay. Yo no puedo dejar a mis clientes así y montarme en un avión. ¿Qué toman? ¿Qué es la decisión? No, mira, muchachos, esa especialidad tuya, ¿cuánto tú ganas? Pues 30,000 al mes. Muchachos, menos de 60,000 no te ganas allá. Ajá. No, yo te consigo allá un hospital. Para el avión rápido. Es más, uno encuentra el de esto en la puerta. Lo siento, el médico se fue para Estados Unidos y nadie le avisa. Usted lo descubre cuando llega allí. Y no es que Dios no te pueda mover, te puede mover a Rusia si Él quiere. Pero yo estoy preguntando, no me preocupa tanto con médicos inconversos, no me preocupa tanto en gente inconversa, pero a mí me preocupa que el cristiano, lo que decida dónde él está, no es la voluntad de Dios, es el dinero. A mí me preocupa eso, porque se supone que sea el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento era la llama, dice que en el tabernáculo, que no se ve ahí porque está tapado, había una llama, y cuando el pueblo hebreo se quedaba ahí, sobre el tabernáculo estaba la llama que se veía sobre el lugar santísimo, y podía estar 6 meses, 1 mes, 3 meses, 1 año. Cuando esa llama se levantaba y empezaba a moverse, ellos desarmaban todo, porque todo eran nómadas, eso era en el desierto, y se iban detrás de la llama. Donde la llama se detenía, ellos ponían el tabernáculo debajo y montaban las tiendas. ¿Quién decidía dónde iba el pueblo hebreo? La llama. ¿Qué es lo que aparece en la cabeza de los discípulos cuando reciben el Espíritu Santo por primera vez? Una llamita sobre la cabeza de 120 personas. Y Dios estaba diciendo, ya el tabernáculo no es uno hecho de manos, no es una tienda. Ahora son ustedes. Y los 120 que estaban allí cuando vino, dice que cuando se miraba, cada uno de ellos tenía una llamita sobre la cabeza. Así que la llama ahora se supone que dirija lo que yo hago, dónde yo voy. Entonces, o somos entes espirituales, siervos de Dios, o somos entes económicos. Como la nación norteamericana es un ente económico más que político, ¿verdad? De todas las naciones del mundo, la nación que es más prominente como ente económico que político es Estados Unidos. Lo más importante es la economía. Por eso es que ahora mismo nos están dando esos cantazos que nos están dando con las cuestiones de los beneficios para Puerto Rico. Porque detrás de ese montón de políticos hay un montón de gente que tiene un poder, que son los que le pagan las elecciones, que son los que le dan el dinero para las campañas, que son el que te da. Y entonces son un poder que uno no ve. Pero realmente lo más poderoso en Estados Unidos no es el Congreso ni es el presidente, es la economía de la nación. Es una nación que depende de una economía sólida, que depende del consumerismo, ¿verdad? Y que la gente compre, y que, ¿verdad? Y eso es toda una estrategia. Si no hay compra y no hay venta, la nación se cae. Tiene que haber movimiento de capital. Es un estilo. Peor es el comunismo, que no hace eso. Pero entonces viene la represión, viene ¿verdad? La opresión, viene la injusticia, porque el partido se convierte entonces en un Dios. Buscamos otro Dios. El ser humano, si no tiene un Dios de una clase, busca otra. Pero esas cosas a uno no le preocupan tanto como pastor, sino su gente. Uno se pregunta, ¿habrá mi gente entendido los tiempos en que vivimos? ¿Estará la gente pensando, y si Cristo viene mañana, qué legado yo tengo para entregar? No estoy diciendo que la salvación es por obras, pero Dios dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen, no por obras, pero para buenas obras. ¿Cuál es mi legado? ¿Cómo yo vivo mi vida? Si Jesús caminara conmigo esta semana todo el tiempo, yo podría hacer lo que yo veo, yo podría ver lo que yo veo, yo podría escuchar lo que yo escucho, yo podría tener las comunicaciones que tengo, yo podría chismear por Facebook con Jesucristo al lado.
Yo podría estar viendo los programas de televisión que veo, yo podría tratar a mi esposa de esa manera, yo podría hablarle así a mi esposo, yo podría tratarle así a mis papás. Yo podría vivir indiferente al sufrimiento de la gente, porque los problemas soy yo. Entonces, la iglesia se ha deformado a través del tiempo, tristemente hablando. Nos hemos deformado, para no hablar como si fueran ustedes, nos hemos deformado. Y el sentido de rey, soberano, señor y de siervo se ha perdido en la historia y lo hemos sustituido por el que viene a la iglesia a los cultos. Si viene, si no llueve, si no estamos en Navidad, si no de todo esto, si no hay un especial de los Viernes Negros, si no es esto, si no es esto, si no es de 20.000 cosas por ahí. Entonces, el que debiera estar al frente, que es el Señor, termina donde es la cola. Y uno dice, habré yo predicado mal, no sé explicar, es que no modelo bien, y eso puede ser, a lo mejor yo no modelo lo que estoy predicando. No sé, pero yo no quiero venir aquí a glorificarme a mí mismo. Pero uno se pregunta, está escrito en la Biblia que vienen momentos de juicio y dicen, mira, vela, está pendiente, no te dejes arrastrar, tú eres mi iglesia, yo te vengo a buscar. Jesús le dice a los fariseos y saduceos, y eso está en Mateo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. O sea, ustedes se dan cuenta cuando la noche va a estar clara. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Ven las nubes que están saliendo negras. Hoy va a llover, ¿verdad? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Querían señales, que Jesucristo hiciera milagros para ver, sí, pruébanos que tú eres Dios. Y lo habían visto los milagros, pero no creían porque es que el que no tiene un corazón preparado por Dios no puede creer. Eso es dice la Biblia que no es de todos la fe. Esa es la realidad. Esa es doctrina de esta iglesia. Nosotros predicamos con tranquilidad porque yo soy predicador, pero yo no soy el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y es que uno tira la semilla y cae o en un terreno bueno, o cae en piedra, o en donde hay matojos y hierba mala y se ahoga. O vienen, como dicen, las aves del cielo, que son los afanes del mundo, y se la comen. Y se pierde la palabra, pero encuentra de vez en cuando, ¿verdad?, un corazón que es buena tierra y recibe la palabra con gozo y cree. Detrás de eso es que uno predica. La palabra tiene dos propósitos: salva y condena. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Jesús le dice que la única señal que le va a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Y qué es la señal del profeta Jonás? En Mateo 12, del 38 al 40, dice que la señal del profeta Jonás es que Jonás estuvo 3 días, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesucristo va a estar en la tierra 3 días y 3 noches. Lo que, en otras palabras, iba de ahí a que él salió del pez y yo voy a salir de la tierra, voy a resucitar. En otras palabras, Jesús le está diciendo, les doy mi resurrección como señal de victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando yo resucité, yo vencí al diablo, al pecado, a la muerte. Yo le di a ustedes una esperanza de vida y vida eterna. En mí tienen herencia en la gloria. No le voy a dar más ninguna señal. O crees a través de mi resurrección, pero no voy a estar sirviendo de mago para que ustedes crean. ¿Creen o no creen? Mi resurrección va a ser mi mensaje de salvación.
Yo vencí a la muerte y me levanté y a la diestra del Padre. Yo vencí a la muerte, al pecado y al diablo, y eso es lo único que le voy a dejar. ¿Crees o no crees? La resurrección de Cristo culminó todo el proceso de la redención. Dice allá en 1 Corintios 15 que, y podemos leerlo para ¿verdad? No, un poquito de, quizás no lo vamos a leer completo, pero 1 Corintios capítulo 15, leemos que dice la Escritura, tengo que buscarlo aquí porque yo no leo de allá, yo leo de acá. Me gusta leer de acá. 1 Corintios capítulo 15, verso 13 en adelante, dice la Escritura y leemos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, conmiseración de todos los hombres. Si tú esperas solamente en la vida lo que te resta aquí y se acabó todo, los añitos que tiene la tierra y ahí termina todo, pues eres digno de lástima porque tú desapareces. ¿Verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Durmieron es murieron. O sea, Él fue el que abrió el camino. Él resucitó para que nosotros también resucitemos. Eso es lo que dice ahí. Él es la primicia. Él abrió el camino. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, nos pasó la herencia de muerte, separación de Dios, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que, después acá hay unos versos hermosos. Acá dice 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. 15:51 de 1 Corintios. No todos moriremos, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. Los que estén muertos serán transformados y recibirán un cuerpo glorificado y se levantarán de los muertos. Y los que estén vivos recibirán el mismo cuerpo que recibieron los muertos, no con este cuerpo, porque esto no hereda, y un cuerpo espiritual. Y ambos muertos y los que estén vivos cuando Cristo venga se levantarán, ¿verdad? 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿ves? Muertos y vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, este cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad, porque este cuerpo no puede heredar, no es cuerpo de herencia espiritual eterna, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es como riéndose de la muerte con la resurrección de Cristo. ¿Dónde está tu aguijón? Muerte, tú que eres la angustia de la raza humana. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció el pecado y quitó del medio la ley que nos condenaba. Aleluya. Entonces, eso, el entender es todo ese, desde Génesis hemos caído hasta el día de hoy, en 50 y pico de minutos. La pregunta es, ¿qué yo hago con esa información? ¿Qué decisiones tomo yo esta tarde, mañana, la semana que viene, con relación a mi vida familiar, a mi vida personal, a mis prioridades en la tierra, a mi tiempo en las cosas del Señor, en la administración de mis bienes? ¿Qué cambio produce? ¿Cómo yo trato a mi familia? ¿Cómo yo trato a mí? O sea, ¿qué produce esto? Solamente oír. Y tú que no has todavía entregado tu vida al Señor, ¿qué propósito tiene tu vida? Suponte que te hagas millonario, que es poco probable. Pero vamos a suponer,
es millonario, ok. Vamos a suponer que tú tienes, el que estoy hablando tiene 40 años, para coger un ejemplo que de mediana edad, ni viejo ni joven. Te quedan, de acuerdo al promedio, algunos 35, 40 años más. Si te pasas, te quedan 45 y si eres de suerte, te quedan 50. O quizás más. Eso es así. Los otros días yo estaba corriendo por ahí jugando pelota y eso, como un nene, y ahora mira cómo estoy. ¿Y qué pasa? ¿Tú eres millonario? ¿Te dio un truco a los 70, a los 60, a los 40, a los 50, a los 80, a los 85? Te dio lo que le da a todo el mundo, que el péndulo deja de moverse. Y de momento tú te encuentras fuera del cuerpo, sin salvación, por los próximos 100.000 millones de años, separado de Dios en el infierno, porque eso es eterno, y eterno es, 100.000 millones de años es poco. Sin acceso a la gloria de Dios, porque tú te dedicaste a hacerte millonario y no te diste cuenta que hay una herencia que no se puede conseguir con éxitos terrenales, ni con educación, ni con poder político. Tiene que pasar por el Calvario. Y si tú eres, Dios te da entendimiento, tú dices, yo no puedo continuar la vida sin resolver el dilema más grande de la raza humana, es qué va a pasar conmigo después de este cortito tiempo que yo paso en esta tierra. Es el dilema más grande. Si tú has llegado hasta aquí y no has tomado una decisión por el Señor, yo te pido que tú hoy seas humilde y reconozcas que necesitas salvación.